Bueno, autóctono, pues ya vine del Congreso de la Carne que se estaba celebrando en Vitigudino y estuvo muy bien, había muchos alumnos de instituto, lo tienen bien montado, la Asociación 19 de Abril lo está haciendo muy bien y luchando por la ganadería como hay que hacer, todos juntos. Y ahora os voy a poner aquí un poco de la charla que habló el presidente al empezar, y luego creo que era una perito agrónoma, que era una gallega, que decía cosas muy interesantes. Pues nada, aquí estoy, que he soltado unas pocas de berrenda y ahí las veis que se están probando. A mí, cuando me dijeron que fuera al Congreso de la Carne, pues en un principio, pues bueno, sí, porque yo no es que sea un ganadero súper grande, cabras sí que tengo, vacas tengo menos, pero aunque me he criado con vacas y voy a hacer la ganadería de vacuno ahora para el muchacho, yo me quedaré con las cabras, pues bueno, para el muchacho y para los dos, vamos a hacer una ganadería conjunta. Pues entonces dije, yo sé que no soy un grandísimo ganadero y muchos dicen, es que yo tengo 200 vacas y a mí no me llaman a esos sitios. Claro, pero yo hago mucha repercusión y muevo mucho, hago mucha publicidad de la ganadería extensiva y sobre todo de las razas autóctonas, que es mi pasión y es por lo que yo más siempre me he tirado desde que era niño, por nuestras razas autóctonas, que están adaptadas aquí a la península ibérica como nosotros, desde el tiempo de los tiempos, y por eso son nuestras, patrimonio nuestro, de todos los españoles, y yo he apostado siempre por las razas autóctonas, porque hay que mantenerlas, hay que seguir teniendo relevo generacional y siguiéndolas para adelante. Venga, os pongo aquí la charla del presidente de la 19 de abril, y nada, vamos a ver qué tal se portan estas, que las vamos a soltar. Esas cuantas están para ahí. Estas tres las dejo aquí, la huerfanita, y las otras que le eche, que estén ahí mejor, encerradas unos días. Y aquí están con las avileñas. Aquí está Calandria me la traje porque va siempre detrás de mí, que sirva como buey. Y nada, venga, os pongo aquí el vídeo de un poco de la charla, escuchar, que dieron cosas muy interesantes. Nos vemos. Vosotros la semana o finales, aquí vamos a centrar en la educación, en los chicos. Es contaros lo que hacemos, cómo lo hacemos, lo importante que es comer carne, que vayáis a casa y le digáis a vuestros padres que hay que comer carne. Es algo que últimamente, bueno, pues está un poquito... están diciendo que no es tan bueno, y eso no lo podéis creer, Eso tenéis que decir, quiero un buen chuletón, quiero una buena ternera, que es súper importante. Y luego, pues esto es un poco, vamos a hablar lo que ha dicho Luisa, la importancia que tiene el ganadero, la ganadería, en una zona como esta, como Salamanca, como Vitigudino. Queremos que aprendáis, que sepáis que el sector primario, la agricultura, la ganadería, es la base de todos, somos lo que comemos. Es muy importante que sepamos de dónde vienen las cosas y cómo se producen. Yo soy ingeniero agrícola, pero aparte soy ganadero. Y eso sí os digo, si queréis hacer algo tenéis que estudiar, tenéis que esforzaros, tenéis que currarlo. Porque si queréis ser lo que sea, ganaderos, lo que os dé la gana, tenéis que trabajar mucho. En el campo se trabaja mucho, pero se producen unos alimentos muy importantes para todos. Luego nos lo contará el médico de la selección española, nos lo contará Jesús, el cabrero, que seguro que lo conocéis todos, nos lo contarán todos los que van a pasar por aquí. Entonces es muy importante que tengáis esas cosas claras. La importancia que tiene el ganado en la prevención de incendios, un año como este que ha sido terrorífico. Y bueno, pues nada, que disfrutéis y luego, eso sí, preguntad todo lo que queráis, no os cortéis. Cuando acaben las ponencias, a preguntar. Venga, vamos a empezar ahora con María Rosa, que es ingeniera forestal y os va a contar un poco cómo afecta la ganadería en la prevención de los incendios. Un aplauso. Bueno, buenos días a todos. A mí lo primero que me gustaría es agradecer al Ayuntamiento de Vitigudino por permitir que haga esta presentación, por la invitación, porque eso me permite conocer, como me pasa otras veces, distintos pueblos de España y distintas zonas y evaluarlas y conocerlas para poder defenderlas posteriormente en todas las instituciones en las que
en las que me manejo, como la Comisión Europea, pues la Global Research Alliance o la FAO. Y creo que es muy importante que los investigadores pues, contemos lo que sabemos, poco o mucho, pero que sirva como fundamento para que se haga mejor gestión, tanto por parte de los ayuntamientos como de las comunidades autónomas y de los países, como por las personas como vosotros, que bueno, a ver si nos animamos a trabajar por el campo y para el campo, a través de la elección correcta de vuestras carreras, como ya terminaré al final. Bueno, yo voy a contar un poquito, voy a hablar de los sistemas agroforestales, en el paraíso de los sistemas agroforestales, que son las dehesas. Son reconocidas por todo el mundo, sobre todo en Europa, como la zona agroforestal más importante. Y es algo que en el pasado pues, parecía que no era importante, porque teníamos unos sistemas intensificados, la intensificación parecía que era la moda, era lo que iba bien, pero ahora que estamos pensando mejor en comer, pero cuidando el medio ambiente, pues nos damos cuenta que las dehesas tienen sus ventajas. Hablaré de cómo estos sistemas agroforestales funcionan son esenciales para prevenir los incendios, y finalmente hablaré un poquito de lo que nos viene, la innovación. ¿Qué se plantea la innovación y qué pueden hacer las universidades, los ayuntamientos y las comunidades autónomas? Quiero usar más el árbol, o puedo decir que quiero centrarme más en el ganado, ¿vale? Pero es él el que lo va a decidir. Hoy en día, en la Unión Europea, se están desarrollando muchas actividades vinculadas a la bioeconomía. Y, por ejemplo, de los árboles se pueden obtener de sus hojas cosméticos, textil, se pueden obtener telas, ya no tienen que basarse tanto en el algodón. En Galicia, por ejemplo, ahora mismo tenemos mucha superficie forestal, se ha establecido una base industrial para producción de tela a partir de los restos de los árboles, ¿vale? Se puede producir papel, se pueden producir bioplásticos, todo ello vinculado al uso de energías renovables. Entonces tiene su importancia. Siguiente. Y bueno, el hombre gestiona a través del control de la luz, siguiente, decidiendo la densidad y distribución del arbolado y o bien a través de la ejecución reducción de la densidad a través de la vida de la masa. Siguiente, pasa esta entera. Bien, ejemplos de árboles, pueden estar más adultos, más jóvenes.